Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. Y hoy vamos a conversar con José Miguel. Él es fundador de IF, Revista Digital, y además es miembro del Team Contrapoder. Buenas tardes, José Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchachos. Esteban, Colina, ¿cómo están? Todo bien, hermano. Un placer tenerte aquí en Contrapoder 3.0. Bienvenido. No, un gusto. Por fin estoy solo. Ya no estoy con los otros saboteadores. Con los saboteadores. Eso lo dice porque le tocó mucho estar en los debates, ¿no? Por eso me vine al SpaceX. Hay que hacer el despegue de las ideas. Ahí está en misiones especiales. Bueno, José Miguel, quería empezar con un tema bastante polémico, ¿no? Que vi que escribiste sobre eso y que en las redes sociales, pues, ha causado cierta... ¿de qué hablar? Ha causado de qué hablar porque hay gente que quizás no le gusta la manera en la que tú te expresas de los influencers, ¿no? Tú escribiste un artículo acerca de este tema justamente en IF, Revista Digital, en donde de una u otra manera le hacías la crítica a los influencers. Y bueno, te quiero preguntar, empezar por ahí. ¿Por qué esa crítica y esos ataques, si se puede decir así, a los influencers? Bueno, fíjate que en realidad no es como tal un ataque a los influencers, es una invitación a la audiencia de los influencers a prestar atención a qué demonios estamos siguiendo, a qué es lo que estamos siguiendo. Porque es que incluso los mismos influencers, si ustedes se dan cuenta, ellos en algunas ocasiones colocan en sus bios o colocan en sus tweets o en sus publicaciones que hacen en redes sociales diciendo que ellos no son un influencer, porque el influencer tiene como que una etiqueta negativa. Usualmente se asocia a un influencer con una persona que crea contenido en redes sociales que no es contenido productivo o que no aporta nada positivo. Esa es más o menos la concepción que hay. Tan es así que se le atribuye a generaciones como la generación millennial y a la generación Z solamente, diciendo que estas generaciones no están haciendo nada productivo por la vida más que crear contenido en redes sociales que no sirve para nada. Entonces la invitación es a la gente a que se fije a quiénes están siguiendo, porque la forma en la que funcionan los influencers es como funcionan los medios de comunicación tradicionales y cómo funcionan los titulares. Usualmente los seguimos, tienen cierta influencia en nuestro comportamiento y en nuestras opiniones y formamos opiniones a partir de los que ellos dicen. Y el contenido que crean en base a opiniones importantes como política, como sociedad, como economía y de hecho temas importantes como derechos individuales, no los profundizan, sino que simplemente crean el contenido es para pegarse a la tendencia. Entonces el artículo está haciéndole una invitación a la gente a que revise qué demonios está diciendo el influencer al que yo estoy siguiendo y si yo estoy formando mi opinión a partir de lo que él está diciendo con una story de 15 segundos o con un video de 1 minuto o 2 minutos 20 dependiendo de la red social. Bueno, yo no leí el artículo, pero ¿te refieres a algunos influencers en específico o en líneas generales a todos los influencers? Bueno, fíjate que en el artículo yo menciono un ejemplo que es un comediante que se viste de mujer y es venezolano y usualmente él crea contenido por el que ha sido muy criticado y ese contenido es muy grosero, es falta de respeto, lo han criticado porque supuestamente muchos adolescentes tienen acceso a ese contenido, cosa que no es de dudar y de hecho niños también, pero ¿qué pasa? Que se le critica muchísimo por el contenido basura que crea, pero como tiene causas, entonces la gente dice, pero es que tiene una causa porque manda cajas a Venezuela, porque manda y hace cosas buenas por Venezuela, casi que lo mismo que decían los colombianos con Pablo Escobar en Colombia, que, ay no, él podrá ser narcotraficante, podrá ser matón, pero tiene un barrio y nos reparte dólares a todos para que todos tengamos algo de platica. Fíjate algo, José Miguel, en mi caso yo sí he sido bastante crítico con esta gente, ¿no? Yo de hecho en algún momento dije que los influencers no saben de nada y les gusta hablar de todo. Y lamentablemente generan este tipo de matrices, pudiera ser dentro de cierta demografía, dentro de cierta ciudadanía, ¿no? Sobre esa base te quiero preguntar, ¿cuál es el riesgo de que, por ejemplo, estos influencers tengan audiencia que los siga ciegamente y que de una u otra manera creen contenido que quizás no es el más apropiado para tratar cualquier tema? Hablemos de racismo, hablemos de economía, de política, de lo que sea. ¿Cuál es el riesgo de que esta gente realmente tenga seguidores que lo siga ciegamente y que no vaya más allá de lo que le está dando este influencer? Sí, quizás no, el término correcto no es que lo siga ciegamente, sino que en temas que son importantes como lo que estás mencionando, se formen opiniones a partir del contenido que ellos crean. Mire, yo tengo contacto con ciertas personas que son influencers en redes sociales y que son influencers en el área de deporte, que son influencers en el área de entretenimiento y
por lo menos en los temas del nuevo orden mundial y todo esto del virus chino y esos detalles, algunas de esas personas me preguntaban mi opinión porque querían crear contenido para eso. En realidad no estaban preparados para hablar del tema, pero como era la tendencia, querían crear algún tipo de contenido para su audiencia. Y preguntan el tema, tratan de investigar lo mínimo, forman una opinión muy básica del contexto y de la realidad y empiezan a crear contenido que más bien en lugar de informar termina desinformando. Tenemos un ejemplo buenísimo. Cuando hubo los incendios en el Amazonas, ¿qué pasó? Los influencers, los youtubers, los que tienen canales de YouTube pesadísimos, los que tienen cuentas de Instagram pesadísimas, empezaron a crear contenido criticando principalmente a Brasil y diciendo que los incendios se habían formado allá y que todo era culpa de Bolsonaro, cuando los incendios, la causa había sido en Bolivia y el problema más grave estaba en Bolivia. Entonces se generó una matriz de opinión que en realidad estaba propiciando la desinformación a favor de una información que no era cierta. Lo mismo pasa en casos como el que estamos viviendo ahora con el racismo. La gente empieza a crear contenido para pegarse a la tendencia, para ganarse un like, para ganarse un follower, para ganarse un view, pero no crea el contenido porque en realidad el tema le interesa y mucho menos lo domina. Bueno, pues realmente son unos irresponsables porque, por ejemplo, lo que tienen que hacer allí es buscar a alguien que sepa de la materia y si esa persona publica una información, pues utilizar su red para distribuir esa información para que la gente pueda tener conocimiento. Por eso es que yo, la verdad es que no sé mucho de este tema de los influencers, porque al final del día, ¿qué carrizo un influencer? Por ejemplo, para ser influencer en Twitter, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué se debe tener? O para Instagram, tú que eres experto en eso, quisiera que me hablaras un poco de eso. Bueno, en el artículo yo comienzo diciendo que la definición de influencer que yo utilizo es cualquier persona que tiene una comunidad la cual sigue el contenido que esta persona crea. Mira, tú puedes ser influencer en un grupo de 10, tú puedes ser influencer en un grupo de 20. El número de personas que te siguen no es en realidad lo que te hace influencer, aunque las redes sociales le hagan creer a uno eso. Uno puede tener 10 seguidores y tener influencia en las 10 personas, y una persona que tenga 50,000 seguidores puede tener influencia en solamente 2 personas. Entonces, en realidad, un influencer es una persona que tiene influencia en una comunidad, que escucha lo que esa persona crea, el contenido que esa persona crea, y lo toma como cierto o como verídico. ¿Y qué pasa? Que actualmente nosotros, gracias a las redes sociales y al alcance que tiene, es muy fácil hacerse influencer con una comunidad muy pequeña que te hace creer que tienes un alcance maravilloso porque las redes sociales lo hacen, pero antes la influencia venía de las personas que tenían mucha presencia en medios de comunicación tradicionales, háblese de la televisión, háblese de la radio, háblese del cine. ¿Qué pasó? Ellos pasaron a los medios y a las redes sociales y se consiguieron con el hecho de que en las redes sociales todos somos iguales y que cualquiera puede ganarse el cariño de una audiencia, el engagement de esa audiencia y empezar a influir en esa gente. Entonces, quienes estaban en el cine, en los medios de comunicación tradicionales, en la radio, en la televisión, también se fueron a las redes sociales. Muchas veces no tienen el conocimiento para expresar una opinión, lo hacen, y quienes lo siguen empiezan a crear su opinión a partir de lo que escucharon en su red social. Bueno, por ahí he visto más de uno pasando trabajo, ¿viste? Que en Venezuela tenía una audiencia gracias a los medios, y cuando se fueron a las redes sociales no han tenido el mismo éxito. Sí. He visto más de uno por ahí. Yo también. Llorando en los rincones. Pero bueno, por cierto, ¿dónde pueden conseguir el artículo, José Miguel, para que la gente lo pueda leer? Porque parece que es un tema interesante. Ifrevistadigital.com es el último artículo que se publicó y es sobre el chantaje de los influencers, las causas y las caridades. Ya saben, para que los que quieran profundizar sobre el tema, visiten ifrevistadigital.com. Por cierto, ayer estuvimos hablando aquí Esteban y yo, ¿verdad? Nos cayeron encima, nos han dicho de todo porque, bueno, dimos una opinión con respecto a la propuesta que hizo María Corina Machado. Te pregunto, José Miguel, ¿qué opinas tú de la estrategia que ella planteó el día de ayer? Bueno, yo no lo visualizo como una estrategia. Bueno, para mí eso fue lo que ella dijo el domingo. Mañana voy a develar mi estrategia. Y él salió como que era la estrategia para salir de la tiranía. Esas son palabras de ella. Para mí es simplemente una opinión más. Es un artículo creado para emitir una opinión y fijar una posición. El fijar la posición, yo no se lo critico porque obviamente mientras más fija la posición,
más se distancia de la mesa de la unidad democrática, que es lo que parece ser el juego que está haciendo María Corina Machado en términos políticos. Pero una cosa que le he criticado de la propuesta es el hecho de que Estados Unidos prácticamente no se menciona, no se le habla directamente a nuestro principal aliado, no se le expresa el interés en querer trabajar directamente con el aliado. Por el contrario, mencionó a la Unión Europea, que ha sido bien hipócrita y socialista con Venezuela, menciona a la ONU como que para solventar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela utilizaríamos todas las alternativas que tiene la ONU, cuando la ONU es bien comunista y de paso colocó al mundo en la peor crisis sanitaria que hemos vivido los seres humanos. Entonces, ese tipo de cosas tú lo reflexionas y dices, ¿por qué pedirle a los mismos gentes que no nos han querido apoyar apoyo y no mencionar al que está interesado en dar el apoyo? Eso me genera mucha suspicacia. Sin embargo, con respecto al tema de Occidente, el ataque hacia Occidente, obviamente esa es una matriz de opinión que yo he venido trabajando también durante lo que va del año 2020 y estoy totalmente de acuerdo con esa posición, pero no lo visualizo como un plan de acción como tal. No, bueno, pero ella lo trató de vender antes de escribirlo como un plan de acción y de hecho, de parte nuestra crítica, fíjate algo, el día de ayer, cuando estábamos hablando de ese tema, y mucha gente nos ha caído encima, ¿no? Pero Colina dijo, bueno, para que esto tuviese credibilidad como un plan de acción, después de escribirlo y colocarlo, digamos, de manera formal, como si fuese un documento, ¿no? Los diputados, porque ella efectivamente ya tiene prohibición de salida, pero los diputados de la fracción de 16 de julio, en tal caso, debieron haber aparecido en Colombia, en Brasil y en Estados Unidos, tratando de hacer lobby, ¿no? Para poder materializar eso y de una u otra manera distanciarse de Juan Guaidó, que es al final el que los países están reconociendo y es el que en teoría le correspondería pedirlo, pero sabemos que él no lo va a hacer. ¿Tú estarías de acuerdo con esa iniciativa si se llegase a tomar, que los diputados de la fracción de 16 de julio hagan el lobby necesario para que se impulse esta propuesta que está dando María Corina Machado? Es que es la única forma de hacerlo, Esteban y José. O sea, a punta de discurso y dejar solamente la cosa colgada en un discurso, pues obviamente quizás mi intención es otra y no necesariamente es tomar una acción en el corto plazo. Y eso es válido dependiendo de cuáles son tus objetivos como organización y cuáles son tus objetivos políticos, está bien, pero ahora, si mi objetivo es en el corto plazo salir del chavismo y yo tengo un plan, tengo una ruta marcada y tengo un equipo de trabajo que me apoya, lo ideal es que mi equipo de trabajo vaya en consonancia con las cosas que yo estoy proponiendo y que mis acciones se traduzcan en todo eso que yo dije, sea que lo haya dicho en un discurso, sea que lo diga en un artículo o que lo diga en un plan. Entonces, sin duda alguna, para poder ganar legitimidad, porque el plan puede ser muy bueno, como pasó el año pasado con el plan del profesor Juan Carlos Osaspura del plan Jaque Mate, y que simplemente necesitaba lobby para llevarse a cabo. Bueno, precisamente María Corina también va a necesitar ese lobby. ¿Lo tendrá o no lo tendrá? Es una información que no manejo, porque estamos viendo solamente lo que ella podría hacer, pero también si hay respuesta de vuelta. De seguro han hecho el lobby, en el lobby no hay interés de participar con ella porque ya se engancharon con Juan Guaidó y pues no puede hacer absolutamente más nada. Bueno, a lo mejor no tendrá los recursos, pero los diputados los tiene. Y ha podido colocar 3 en Colombia, 3 en Brasil y 3 en Estados Unidos, por lo menos para tratar de ver. Porque al final del día, cuando tú me hablas a mí de presentar una estrategia, estoy esperando que me presentes un curso de acción, no una declaración. Y esa fue mi crítica, ¿no? Bueno, nos cayeron encima, porque ahora uno tiene que decir lo que la gente quiere escuchar. Yo siempre voy a decir lo que yo piense. Exacto. Y ya el país está como para que se declare una hoja de ruta. De hecho, si no pasa nada, y estos tipos siguen insistiendo con su elección y esa elección es desconocida nuevamente por la comunidad internacional, en enero del 2021 todo el mundo es ilegítimo dentro de Venezuela. Eso es una realidad. Entonces, efectivamente. ya no estamos para dando declaraciones, sino para tomar algún curso de acción y por eso era que te hacía la pregunta. Ahora bien, ante toda esta debacle, de lado y lado, de la tiranía y de la oposición, para terminar, ¿qué deben hacer los que tienen un pensamiento diferente? ¿Qué deben hacer los conservadores, derechistas, libertarios, como se quiera llamar? ¿Qué deben hacer? Bueno, fíjate que el trabajo de cosechar una legitimidad con respecto a un liderazgo político es un trabajo que hay que hacer. Y yo cuando lo he conversado internamente con los muchachos de Derecha Ciudadana, cuando lo hablo con Esteban, cuando lo hablo con los muchachos que tenemos ideas en común, yo siempre les planteo que la única forma es levantar un liderazgo que haga presencia y que haga lobby, pero tiene que hacerlo en el exterior, porque es que en el interior lamentablemente estamos controlados por 2 mafias. Y de hecho, asumir un liderazgo dentro del país que represente una verdadera amenaza para el chavismo, va a representar una verdadera amenaza también para el liderazgo. Entonces,
A veces nosotros decimos muchísimo, pero es que es medio sospechoso que la oposición dentro de Venezuela no le hagan nada y no le hagan nada. Bueno, eso es lo que nos hace a nosotros sospechar que no son una oposición legítima, porque ¿qué pasa con las oposiciones legítimas en tiranía, en dictadura y en esto que es narcoterrorismo, que es una mafia? Simplemente la desaparecen. Exacto. Entonces el trabajo lo tenemos que hacer de afuera y tenemos que crear un liderazgo en el exterior que pueda hacer lobby con el principal aliado, especialmente quienes hacemos presencia en los Estados Unidos, porque es que la mayoría de los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática sencillamente se le dedican a hablarle a los mismos entes de siempre que no han hecho nada por Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, José Miguel. Como siempre, un placer haber conversado contigo acá en Contrapoder 3.0. Gracias. No, gracias a ustedes, muchachos. Muchas gracias. Era José Miguel, editor, fundador de la revista IF Digital. Les recomiendo su último artículo, muy bueno, sobre los influencers. Y como siempre, él con ideas bastante claras con lo que está ocurriendo y con lo que se debe hacer dentro de Venezuela. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, aquí en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duélale a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.